Antes de comenzar quisiera hacer una oración para pedirle al Señor que nos bendiga y luego vamos a leer su palabra y vamos a comenzar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Señor, suelo venir a Nexo únicamente cuando me invitan a predicar, Padre. Entonces hay muchas caras que no conozco, muchos nombres que no me sé. Pero vos sabes todo de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Dice tu palabra que aún hasta los cabellos, los pelos de nuestra cabeza los tenés contados. Y Señor, eso a mí me da ánimo y me da confianza de saber que tú tienes un propósito hoy. Tienes un propósito con la predicación de tu palabra. Y yo te pido, Señor, que ese propósito se cumpla. Te pido que hables de manera personal a cada uno de los que estamos acá, Señor, independientemente de las situaciones que estemos enfrentando, independientemente del día que hayamos tenido o de la semana. ¿Cómo nos encuentra este jueves, Señor, en el transcurso de esta semana? Gracias por el privilegio que tenemos de poder tener tu palabra con nosotros, Señor, porque tu palabra es el medio por el cual has decidido revelarte, que te podamos conocer y que podamos conocer todo lo que necesitamos saber para vivir de una manera que te agrada. Así que te pedimos por un corazón dispuesto, por una mente atenta y por todo nuestro ser, Señor, que esté aquí presente y que esté deseoso de escuchar tu voz y lo que quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros. Te pido por favor que me ayudes a expresarme con claridad, a expresarme con amor, a expresarme con pasión, pero sobre todo a expresarme, Señor, de acuerdo a la verdad de tu palabra, Señor. Líbrame del error y te pido que este tiempo sea de mucha bendición para todos nosotros. Te damos gracias, que seas glorificado, Señor, y es en el nombre de Jesús que todos juntos oramos. Amén. Para los que traen Biblia o tienen Biblia con ustedes, el pasaje que vamos a estar estudiando hoy es Juan capítulo 11. Han estado en una serie basada en el Evangelio de Juan que se llama Para que ustedes crean, y hemos estado viendo o han estado viendo las diferentes señales que Jesús hizo y efectuó en este Evangelio con el propósito de que aquellos que las conociéramos pudiéramos creer que Él es quien dice ser, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, el Mesías, el que había de venir para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, hoy vamos a continuar con una de esas señales, de hecho es la penúltima. Y es un texto largo, son 46 versículos, entonces, pero es un texto demasiado lleno de detalles y como que se va narrando como el drama de la historia. Entonces los invito a que ojalá lo leamos como con esa intención, como de wow, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que nos pongamos en los pies de los personajes y que podamos trasladarnos a ese lugar. Entonces vamos a leer Juan capítulo 11, del 1 al 46, que dice así. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús.
El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitarán en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haberle impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Esta es la palabra de Dios. Cuando Patiño me dijo que si podía enseñar sobre una de estas señales, yo le dije que sí y solo sí, si era esta. No porque yo sea un experto en este pasaje, para nada, pero sí porque siempre me ha parecido demasiado poderoso. Hasta el momento han visto cómo Jesús hizo diferentes señales, cómo Jesús cambió el agua en vino, cómo Jesús sanó al hijo de un oficial, cómo Jesús sanó a un inválido, cómo Jesús alimentó a una multitud de más de 5,000 personas, cómo Jesús caminó sobre el agua y cómo Jesús sanó a un ciego. Todos milagros, todos sobrenaturales, todos sin una explicación lógica o racional. Pero lo que hoy acabamos de leer nos presenta un milagro de otra esfera. Hoy vemos cómo Jesús tuvo el poder para resucitar a su amigo Lázaro. Creo que ya pueden entenderme por qué fui
buchón o egoísta, y le pedí a Patiño que me dejara esta historia. En los milagros pasados, Jesús demostró tener poder sobre elementos de la materia, cambió el agua en vino, multiplicó la comida, demostró tener poder sobre la enfermedad, sanó a un ciego, sanó a un inválido y demostró tener poder sobre la naturaleza, caminando sobre el agua. Pero hoy Jesús nos va a demostrar que tiene poder sobre la muerte. Quiero que piense una vez si usted conoce a alguien más que tenga poder sobre la muerte. Jesús resucitó a un hombre muerto. Pude haber construido mi sermón como para que fuera progresivo hasta llegar a la resurrección de Lázaro, pero mientras lo estaba preparando sentí que Dios me dijo, entre con todo de una vez, ponga toda la carne del asador. Prestaron atención a lo que acabamos de leer. Jesús resucitó a un hombre muerto. Literalmente creo que podríamos cerrar nuestras Biblias, apagar las luces, no irnos a cenar, montarnos al carro e irnos para nuestra casa. Suficiente material para meditar y para preguntarnos quién es este Jesús y qué lugar tiene en mi vida. La Biblia es la palabra de Dios. Eso quiere decir que cuando la Biblia habla, Dios habla. Y hoy nos está diciendo que su Hijo, Jesucristo, resucitó a un hombre llamado Lázaro que estaba muerto. Esta serie se llama Para que ustedes crean. Y sí, ese es el propósito del Evangelio de Juan. Si llegamos al final del Evangelio de Juan, capítulo 20, vemos que Juan dice que todas estas cosas fueron escritas para que pusiéramos nuestra fe en Jesús. Y al poner nuestra fe en Jesús, que tuviéramos vida eterna. Entonces, no solamente es el propósito del Evangelio de Juan, sino que es el propósito de cada una de las señales que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces yo quiero que me contesten lo siguiente: ¿qué más necesitamos para creer que Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo? ¿Será que necesitamos más demostraciones de poder? Yo creería que no. Porque de nuevo les pregunto, ¿conocen a alguna otra persona que tenga poder sobre la muerte? ¿A quién conoce usted en el mundo de los famosos, reconocidos, prestigiosos o poderosos que pueda decir lo que Jesús dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá. El que cree en mí vivirá. Lázaro, sal fuera. Estas no son preguntas para vacilar, no son preguntas para tomarlas a la ligera. Es más, son preguntas que demandan una respuesta de cada uno de nosotros. Conozco a muchos de los que estamos aquí, pero hay otros muchos que no conozco. No sé si es su primera vez, no sé si está viniendo a conocer, si está dándole una oportunidad a Jesús, si estuvo un tiempo como descarrilado de la fe y quiere como volver a retomar, o si simplemente está como investigando diferentes religiones a ver cuál es el sentido, o tratando de llenar un vacío en su corazón, o simplemente desesperado por encontrar una respuesta a su vida. Pero hoy lo que la Biblia nos está presentando no nos deja la alternativa de decir, ok, fue información que simplemente escuché y puedo continuar con mi vida. Si lo que estamos leyendo es verdad, y es verdad porque es la palabra de Dios, demanda de nosotros una respuesta. O Jesús es quien dice ser, o Jesús es un simple impostor. Esta historia nos obliga a tomar una decisión. Y yo quiero preguntarle cuál va a ser su decisión. ¿Quién va a ser Jesús para usted?
Y no tiene tal vez que decidir hoy, puede pensarlo si quiere, puede meditarlo con su almohada. Pero sí quiero que sepa que nuestro destino eterno está en juego. Y todo depende de cuál sea nuestra respuesta ante esa pregunta. Este pasaje es una narrativa, o sea, nos relata, nos cuenta, nos narra un evento o un acontecimiento. Y todo evento tiene personajes involucrados a lo largo de sucesos, tiene un clímax, un punto alto y al final tiene un desenlace. Aquí los personajes claramente son Jesús, son Lázaro, Marta y María. Los sucesos básicamente son todos los acontecimientos que van ocurriendo relacionados a la enfermedad de Lázaro hasta su muerte. El clímax es cuando Jesús resucita a Lázaro. Y el desenlace, los últimos 2 versículos nos cuenta que a raíz de eso hubo personas que pusieron su fe en Jesús y hubo personas que más bien fueron a echarse a Jesús al pico con los fariseos para que más bien lo persiguieran y lo mataran. Entonces vamos a ir, la manera en la que vamos a ir estudiando este pasaje, no vamos a ir versículo por versículo porque son 46 versículos. Entonces ocuparíamos, si duráramos un minuto, nos daría tiempo, pero no vamos a hablar un minuto por versículo. Entonces lo vamos a hacer viendo como un poquito cada personaje y lo que podemos aprender a raíz de eso. Entonces quiero que empecemos con Lázaro. El texto nos hace saber que Lázaro era el amigo querido de Jesús. Esto nos habla del cariño, del amor y de la estima que Jesús tenía hacia él. Para Jesús, Lázaro era alguien muy importante. Pero resulta que Lázaro estaba enfermo. No sabemos cuál era su enfermedad ni cuánto tiempo llevaba enfermo. Pero lo que sí podemos concluir es que para cuando Jesús se enteró, posiblemente su condición ya era grave. Porque pocos días después, Lázaro falleció. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué haríamos si de repente nos llaman y nos hacen saber que un buen amigo, un amigo querido, un amigo cercano, un amigo importante para nosotros está muy enfermo? Posiblemente trataríamos de ir lo antes posible, ¿cierto? Nos gustaría ir a visitarlo y ofrecerle nuestra ayuda. Pero posiblemente también estaríamos un poco preocupados. ¿Qué tan grave será? ¿Se irá a recuperar? Quizás también podríamos estar frustrados. Si tan solo pudiera hacer algo, porque a diferencia de Jesús, nosotros no tenemos sus poderes. O incluso tal vez enojados. ¿Por qué es que las personas se enferman? ¿Por qué es que las personas importantes para mí parece que siempre les termina pasando algo malo? Sin embargo, nada de eso estaba pasando por la cabeza de Jesús. Es más, Jesús no dejó nada botado para irse para allá. Dice el texto que más bien, a pesar de que Jesús amaba a esta familia, se quedó 2 días más donde se encontraba. ¿Será que Jesús actuó de manera poco amorosa? ¿Será que Jesús fue indiferente? ¿Será que fue egoísta, poco compasivo? Aparentemente sí, eso es lo que parece. ¿Por qué te quedaste 2 días más, Jesús? No es con que Lázaro era un amigo muy cercano, pero nada más contrario a la verdad. A diferencia de nosotros, Jesús no estaba ni preocupado, ni frustrado, ni enojado. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Y óigame bien, Jesús sabe lo que nosotros no sabemos. Eso es importante. Jesús es el Hijo de Dios y Él sabe lo que usted y yo no sabemos. Por eso fue que pudo decir, esta enfermedad no terminará, versículo 4, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Ok, Jesús, ¿cómo no va a terminar en muerte? ¿Qué quiere decir? ¿Se va a sanar? No exactamente, ¿verdad? Se murió. Entonces, Jesús me imagino que dijo, ya verán.
Lo que sí pueden tener claro es que esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo algo malo, como una enfermedad, puede ser para la gloria de Dios? Es más, los versículos 14 y 15 lo hacen todavía más como difícil de tragar para nosotros. Dice, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. Pero Jesús tenía algo más en mente. Me alegro de no haber estado allí para que ustedes crean. Y luego dice, pero vamos a verlo. Y yo menos que los discípulos se quedaron. ¿Para qué vamos a ir a ver un muerto? ¿Por qué estás alegre? ¿Por qué te quedaste 2 días más? ¿Por qué decís que esto es para la gloria tuya? Si al final se va a morir. ¿Y por qué estás alegre? Y luego decís que vamos a verlo. Jesús, estás como muy bipolar. ¿Qué estás pensando, Jesús? Hacéndolo saber, porfa. ¿Será que realmente Jesús estaba alegrando en el sufrimiento ajeno? De todo lo anterior podemos encontrar al menos 3 lecciones para nuestro caminar con Cristo. Número 1, muchas veces no vamos a entender las formas de actuar de Jesús. Tenemos que hacer las paces con eso. Tenemos que decir, hoy hago las paces de que muchas veces no voy a entender las maneras en las que actúa Jesús. Sin embargo, eso nunca debe ser excusa para desesperarnos, para preocuparnos, para frustrarnos, ni para enojarnos. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios y Jesús lo sabe todo. Y sé que tal vez esto va a parecer tonto, pero si Jesús lo sabe todo, adivinen qué, eso incluye que Él sabe lo que nosotros no sabemos. Sé que puede sonar redundante, pero es que quiero hacer un punto. Jesús lo sabe todo, eso incluye que sabe lo que yo no sé, y eso nos debería llevar a estar bien, a estar tranquilos. Jesús conoce el fin de cada cosa desde el principio. Es más, conoce el fin de cada cosa desde antes del principio, lo conoce desde la eternidad, porque Jesús no tuvo un comienzo y nunca tendrá un final. Y cuando tenemos todo esto claro y lo entendemos, pero sobre todo lo creemos, ¿saben qué pasa en nuestra vida? Dejamos de necesitar entender. Ya no ocupamos entender. ¿Por qué? Porque hay alguien que sí entiende. Hay alguien que sí sabe. Ya no ocupo yo saber todas las cosas para tener paz y estar tranquilo. Simplemente ocupo saber y conocer a aquel que sí sabe todo. ¿No se sienten aliviados con eso? Yo sí me siento muy aliviado de saber que yo no tengo que saber todos los escenarios posibles futuros de mi vida para estar tranquilo. Solamente ocupo conocer a aquel que sí lo sabe. Les voy a hacer una pregunta que nos desnuda. ¿Qué prefieren? ¿Entender y tener el control? ¿O no entender y que Jesús tenga el control? Muchas veces yo prefiero entender para tener el control. Pero parece que el texto nos está diciendo, debería ser suficiente con saber que no ocupo tener el control porque conozco al que lo tiene. Y estoy tranquilo con eso. Segunda lección de la vida de Lázaro. No importa lo que estemos pasando. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados. ¿Usted quiere saber si usted es un cristiano? Le hago varias preguntas. ¿Se ha arrepentido de sus pecados? Sí, vamos bien. ¿Cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, vamos bien. ¿Cree que Jesús murió en la cruz por sus pecados? Sí, vamos bien. ¿Cree que Jesús resucitó al 3er día de la muerte? Sí, vamos bien. Y esta es la que hace la mayor diferencia. ¿Es Jesús el Señor de su vida? ¿Qué quiere decir eso? Es mi propósito de vida obedecerlo y seguirlo, cueste lo que cueste. Sí, usted es un cristiano. Si alguna de estas 5 no es sí,
Usted no es un cristiano a la luz de la Biblia. Entonces, si todo eso es así, somos cristianos y por lo tanto somos sus hijos. Y la Biblia nos promete para aquellos que somos cristianos y que somos sus hijos, que Él dispone absolutamente todas las cosas para el bien de quienes lo amamos. Entonces, no importa lo que estemos pasando, Jesús dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. No es que Jesús se alegra en nuestro sufrimiento. Sin embargo, lo permite porque producirá en nosotros un bien mayor. Nos llevará a depender de Él. Y cuando dependemos de Él, lo atesoramos en nuestro corazón. Y lo empezamos a ver y a experimentar como lo más importante, como lo más bello, como lo más hermoso de la vida. Y cuando atesoramos a Jesús en nuestro corazón y lo vemos como lo más bello y hermoso y lindo, lo que estamos haciendo es glorificando su nombre, para que otros puedan verlo de la misma manera. Por eso es que Jesús dice, me alegro de no haber estado allí. Y por eso es que Jesús dice, a pesar de amarlos, me quedo 2 días más. Porque Él tenía otros propósitos más grandes. Entonces, al final del día no importa qué paso yo, qué enfrento. Lo que importa es confiar de que Dios está disponiendo absolutamente todas las cosas, aun las que menos tienen sentido, para mi bien. Y la pregunta es, ¿lo creemos? Porque citar Romanos 8:28 es muy fácil. Y ponerse un sticker es muy fácil. Y ponerlo de fondo de pantalla es muy fácil. Y recitárselo a alguien más cuando está desconsolado es muy fácil, pero cuando se trata de nosotros es realmente la fuerza que nos sostiene, que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo amamos. La enfermedad de Lázaro, dijo, no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. No le demos tanto peso a nuestras circunstancias. Démosle peso a las verdades eternas de la palabra de Dios, a sus promesas. Y tercera lección de la vida de Lázaro. Nunca dejemos que lo que está sucediendo en nuestra vida nos lleve a dudar del amor de Dios. Versículo 6, 5 y 6. Jesús amaba a Marta, a su hermana, y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Jesús amaba, a pesar de eso, hizo algo que parecía contrario a su amor. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver el final del principio, pero Jesús sí. Y me hizo pensar que muchas veces puede ser que en nuestro caminar con Cristo y en el día a día, Jesús permita cosas en nuestra vida que en nuestra humanidad eso sea lo que pensemos. Jesús, ¿dónde está tu amor en esto? Si eso es amarme, fue pucha, no me ame tanto. Jesús actuó como lo hizo a pesar de amarlos. Lo que eso nos lleva es a darnos cuenta que el amor de Dios nunca debería estar en tela de duda en nosotros. No importa lo que esté enfrentando. No importa lo que me esté rodeando. No importa la noticia que me acaban de dar o el diagnóstico que acaba de aparecer. Y eso hace toda la diferencia. Cuando confiamos en que el amor de Dios permanece a pesar de mis circunstancias, puedo enfrentar las situaciones difíciles con seguridad, con firmeza. Porque ya no dudo de si Jesús se fue. No, Jesús está ahí. Más bien, lo que debo hacer es preguntarme, Jesús, ¿de qué manera me estás amando ahorita? No lo puedo entender, pero no dudo ni un segundo de tu amor. Ahora hablemos un poquito de Marta y María.
No sé si lo notaron, pero ambas hermanas reaccionaron igual. Dijeron lo mismo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y yo me pregunto, ¿habrá sido eso como un reclamo? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O más bien fue como una forma de reconocer el poder de Jesús. Jesús, sabemos que ya has sanado enfermos, has sanado a personas que no podían caminar, has sanado a ciegos. Entonces, si hubieras llegado antes de que mi hermano se muriera, de fijo hubieras podido sanarlo porque ya lo has hecho antes. Más bien habrá sido como una forma de reconocer el poder de Jesús. Yo me inclino un poco más por la segunda. Pero independientemente cuál de las dos haya sido, el punto es que salió de la boca de ambas. Las mismas palabras. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice la Biblia que de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, si lo que Marta y María dijeron fue, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, eso era más que palabras. Eso era lo que había realmente en su corazón. Lo que había en su corazón fue lo siguiente: Jesús, no estuviste aquí y por eso algo malo pasó. Quiero que pensemos en esa frase: Jesús, no estuviste aquí. Es cierta en el sentido de que si Jesús estaba en Galilea, no podía estar en Samaria, y si Jesús estaba en Jerusalén, no podía estar en Betania. Nuestra presencia física solo puede estar en un lugar. Si usted está en Nexo, no puede estar en su casa. Y si está en su casa, no puede estar en ningún otro lado. Sin embargo, debemos tener mucho cuidado cuando en nuestra vida pensemos que Jesús no estuvo o no ha estado con nosotros. Van a haber circunstancias que nos van a llevar a sentir eso en el corazón. A decir, Jesús, no estuviste aquí. Si hubieras estado aquí, las cosas hubieran sido diferentes. Pero ¿realmente podremos los creyentes afirmar eso? Jesús, no estuviste aquí. La respuesta es no. No importa las circunstancias. Aún en la peor adversidad, Jesús estará ahí con nosotros. Él nunca nos abandonará. Es más, veamos cómo termina el Evangelio de Mateo. Mateo 28:20 nos promete que Jesús estará con nosotros siempre, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Piensen esto: ¿cómo? Si acabamos de decir que si Jesús estaba en Galilea no podía estar en Samaria, quiere decir que Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, estaba confinado a las limitaciones de cualquier otro humano, de espacio y tiempo. Entonces, ¿cómo Jesús dice esto después de haber resucitado antes de ascender a los cielos? O sea, si Jesús hoy está en el trono, está en los cielos, ¿cómo es que puede estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo? Quiere decir que está a la par de Meli, a la par de Lali, a la par de Gao, a la par de Checho. ¿Es eso lo que Jesús está diciendo? ¿Cómo eso se lleva a la práctica? ¿Cómo eso es real? Y la respuesta es que la manera en la que Jesús puede estar con todos nosotros en todo momento hasta el fin del mundo es a través de la presencia de su Espíritu. Ese es el rol del Espíritu: traer la presencia de Jesús, traer la presencia de Dios a nuestra vida, a nuestro corazón. Ven lo que dice el Salmo 139:7. Dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Y lo que la Biblia nos enseña es que si hemos puesto nuestra fe en Jesús y somos cristianos, Dios derrama su espíritu en nuestro corazón y su espíritu vive en nosotros. Literalmente somos morada del espíritu. Quiere decir que donde vayamos el espíritu va con nosotros. Y donde el espíritu está la presencia de Jesús. Entonces las hermanas, Marta y María, pudieron decir, Jesús, si hubieras estado aquí, porque efectivamente Jesús no estuvo ahí. Pero oígame bien, nosotros, de este lado de la cruz, ya no tendremos que decir eso nunca. Jesús, si hubieras estado aquí, porque Jesús siempre ha estado ahí. Esto es muy importante. Dios no quiere que vivamos nuestra vida y enfrentemos los momentos más oscuros
pensando o dudando de que no estuvo ahí. Porque sí estuvo ahí. Y sí ha estado ahí. Y sí va a estar ahí siempre. Eso tiene que ser motivo de consuelo, tiene que ser motivo de aliento, de ánimo para nosotros. De que no importa lo que Dios en su soberanía nos arroje enfrente de nuestra cara, Jesús va a estar ahí con nosotros. Ahora bien, es interesante ver que cada hermana, a pesar de decir exactamente las mismas palabras, se encontraba en un lugar diferente. Y no me refiero a un lugar físico, sino a un lugar de su corazón. Y eso es normal, solemos procesar las pérdidas, la muerte de maneras diferentes. Todos llevamos el proceso de duelo o de luto de manera diferente. Marta le dijo, Señor, versículo 21 y 22. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. ¡Wow! ¿Qué fe más grande la de Marta? Estaba insinuando Marta que Jesús podría resucitar a los muertos. Esto es muy rajado porque digamos que la bola se hubiera regado ya. Jesús sana enfermos, Jesús camina sobre el agua, Jesús multiplica el pan, Jesús convierte el agua en vino. Ok, gracias, todo eso es muy rajado. Pero nadie ha dicho que resucita muertos. Hasta que Marta lo dijo. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Es como decirle, Jesús, ahí te mando una chinita. ¿Por qué no se hace el milagrito? Yo sé que usted lo puede hacer. Todo lo que usted le pida al Padre se lo va a dar. ¿Estaba insinuando Marta eso? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ven qué interesante lo que Jesús le responde en el versículo 23 inmediatamente. Marta, tu hermana resucitará. Tu hermano resucitará. Y Marta le dice, versículo 24, yo sé que resucitarán en la resurrección en el día final. Respondió Marta. Marta tenía muy buena teología. Marta sabía que iba a haber un día en que Cristo iba a volver, en que iba a haber un juicio de vivos y de muertos, de que los creyentes van a resucitar para estar en gloria con el Padre y que los no creyentes, los incrédulos, van a resucitar también, pero para ser castigados eternamente. Marta sabía que eso iba a pasar. Y Jesús le dice en el versículo 25, no, Marta, yo no me estoy refiriendo al día final, yo me estoy refiriendo a otra cosa. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Lo que Jesús le dijo básicamente fue, Marta, yo no me tengo que esperar al día final. Yo puedo hacerlo cuando quiera. ¿Sabe por qué? Porque yo soy la resurrección, yo soy la vida. ¿Qué quiere decir que Jesús diga, yo soy la resurrección, yo soy la vida? Es como decir, en otras palabras, si existe una resurrección es porque yo existo. Eso existe porque yo existo y porque yo existo puedo hacerlo cuando yo quiera. ¿Crees esto, Marta? Versículo 27, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. La pregunta para nosotros es, ¿lo cree usted? Esa es la pregunta más importante que usted puede hacer en su vida. ¿Lo creemos? Me cuesta trabajo pensar en otros versículos que no sean Juan 11, 25 y 26, que nos comuniquen de una manera más poderosa el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo literalmente significa buenas noticias.
Eso significa evangelio. ¿Y por qué digo que me cuesta trabajo pensar o que se me ocurre algún otro versículo que comunique de una manera tan poderosa las buenas noticias de lo que Cristo hizo por nosotros? Porque estamos leyendo lo que eso dice. El que cree en Jesucristo, dice Él, vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Quién se puede burlar de la muerte? ¿Quién se puede brincar la muerte? Absolutamente nadie. Pero esta es la esperanza de aquellos que ponemos nuestra fe en Jesús. Y cuando digo esperanza, no me refiero a la esperanza que podría decir alguien cuando diga, ojalá la liga le vaya bien con el machillo, o ojalá esa prisa se componga con Vladimir. No, no es ese tipo de esperanza como de ojalá. La esperanza cristiana es una esperanza segura, es una esperanza certeza, es una esperanza que se va a cumplir, que se va a realizar. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Sé que suena como enredado. ¿Qué está diciendo? Está diciendo esto: el que cree en mí, yo le voy a dar vida espiritual. Hay gente, y aquí podrían haber personas que piensan que están vivos espiritualmente. Usted puede caminar, usted puede respirar, usted puede comer, usted puede saltar, usted puede ir a trabajar. Pero si Cristo no nos ha alcanzado, no hay vida espiritual en nosotros. Pero cuando Cristo nos alcanza, hay vida espiritual. Por eso dice, el que cree en mí vivirá. No de que estoy muerto y vivo, no. En el sentido de que estaba muerto espiritualmente y Él me da vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. O sea, Cristo me va a dar vida espiritual, pues eso no quiere decir que yo no voy a acabar muerto. Porque mientras vivamos en este mundo caído, el pecado tiene consecuencias. Y cuando el pecado entró al mundo, a través de nuestro primer padre Adán, esa fue la consecuencia, entró la muerte. A través de un solo hombre entró el pecado y a través del pecado entró la muerte. Todo lo que Jesús está diciendo, el que cree en mí va a tener vida espiritual. Pero ojo, se va a morir. Pero todo el que vive, o sea, el que tiene vida espiritual y creyó en mí, no morirá jamás. ¿Qué está diciendo Jesús? Te vas a morir, te van a enterrar o te van a cremar, que ahora está de moda. Pero no va a ser una muerte eterna. Yo te voy a levantar. Cuando yo venga de vuelta por vos, yo te voy a levantar de entre los muertos. Aquí solo hay dos maneras aquí solo hay dos posibilidades. ¿Lo creo o no lo creo? O suena como un cuento de hadas, suena como Harry Potter, o es la verdad. Usted tiene dos opciones. No lo cree y se la juega, o obtengo el mejor negocio de la vida. Me voy a morir, sí, hay una consecuencia y la voy a pagar por mis pecados. Pero el Señor me va a volver a levantar. De nuevo les repito, usted ha escuchado una mejor noticia que esta, que la muerte no va a ser el fin de su vida. Para aquellos que no conocemos a Cristo, para aquellos que no entendemos la esperanza que nos da el Evangelio, por eso es que vivimos como vivimos, desenfrenados. ¿Cómo dice el dicho? You only live once. ¿Que lo dije mal? Es que se rieron. Mae. ¿Cómo es que dicen los YOLO? Dicen. YOLO, entonces llegamos a un desmadre. Eso es vivir sin Cristo. Porque después de la muerte ya no hay nada. Entonces aprovechemos esto que tenemos ahorita al máximo. Comamos y bebamos y hagamos fiesta. Pero para el creyente es como, no, mae, ¿qué estás hablando? ¿Cómo que solo vivimos una vida? Si más bien esto ahorita es como de paso.
No sabes todo lo que hay después. Marta. María dijo lo mismo. Versículo 32 y 33. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que le habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. María no dijo nada adicional como lo hizo Marta. Tal vez no dijo nada adicional con sus palabras, pero sí lo dijo con sus emociones. Dice el pasaje que cuando María llegó a donde estaba Jesús, se arrojó a sus pies y lloró. Y el versículo 33 dice: al ver llorar a María. Quiero que se imaginen esa escena. A veces nos cuesta ver llorar a la gente. Es como muy vivo, ¿verdad? Primero hay veces que no nos gustan que nos vea llorar. Pero cuando nos toca a nosotros ser los que vemos, es como, realmente esta persona está afectada. Está llorando y llorando mucho. ¿Qué hago para que deje de llorar? ¿Sí me explico? Jesús dice, al ver llorar a María. Quiero que piensen en esa escena, por favor. Jesús vio llorar a María. Y al verla llorar, María no dijo nada con sus palabras, pero sí dijo algo con sus emociones y con sus lágrimas. Y Jesús estuvo ahí para verla. No solo la vio, sino que dice que se turbó y se conmovió profundamente. Esa palabra turbarse significa que estaba con un profundo sentido de indignación, y conmoverse profundamente comunica que estaba como emocionalmente agitado o alterado. Entonces Jesús vio a María llorar y Jesús se indignó y las emociones de Jesús se alteraron y se agitaron. Y la pregunta es, ¿por qué? Y luego inmediatamente dice, ¿dónde lo han puesto? Jesús lo vio, no a Lázaro, porque Lázaro estaba en el sepulcro, vio la tumba nada más, vio el sepulcro y Jesús lloró. ¿Por qué Jesús estaba indignado? ¿Por qué Jesús estaba emocionalmente agitado o alterado? ¿Por qué Jesús, al ver llorar a María, eventualmente terminó llorando? ¿Será porque eran muy cercanos? Eso es lo que parece que dice. Pone el siguiente, el 36. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. ¿Será porque eran muy cercanos? Sí, eran muy cercanos, pero esa no era la razón por la que estaba llorando. ¿Será porque iba a permanecer muerto? No, absolutamente no, porque él sabía que en segundos lo iba a levantar de entre los muertos. Entonces, ¿por qué Jesús estaba llorando? ¿Por qué Jesús se turbó? ¿Por qué Jesús estaba indignado? ¿Por qué Jesús se agitó y se alteró emocionalmente si él sabía lo que iba a hacer unos segundos después? ¿Será que eran lágrimas de cocodrilo? Jamás. Jesús lloró, óigame bien, Jesús lloró porque vio con sus propios ojos y consideró lo que el pecado ha hecho en el mundo. ¿Usted quiere saber por qué su mamá murió? ¿Por qué su abuelo murió? ¿Por qué yo voy a enterrar a mi hija o mi hija me va a enterrar a mí? ¿Sabe por qué? Porque el pecado entró al mundo. La muerte no era parte del diseño original de Dios. Pero por la desobediencia entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Lo que pasa es que estamos demasiado acostumbrados a enterrar a nuestros muertos. Pero cada vez que alguien muere y fallece, debería llevarnos a pensar, ¿qué es esto? Porque siento un dolor tan desgarrador en mi corazón por la pérdida de esta persona. Claro que me hace falta y me extraña, pero eso es un eco de que eso no fue el diseño de Dios. Por eso Jesús lloró, no porque le hacía falta a su amigo, porque él sabía que lo iba a levantar. Jesús lloró porque dijo, qué cochino que es el pecado. Odio las consecuencias del pecado. Jesús lloró al considerar lo pecaminoso que es el pecado. El pecado es tan pecaminoso que produjo la muerte. Piensa en eso.
Piensa en eso antes de pecar, piensa en eso antes de que el diablo lo tiente, piensa en eso antes de ceder al mundo. El pecado produce muerte en nosotros. Por eso Jesús lloró. Porque Jesús lo único que siempre ha querido es darnos vida. Y vida eterna y vida en abundancia. Por eso Jesús lloró. Jesús se turba. Jesús se indigna. Jesús se altera emocionalmente cuando ve que usted y yo estamos tomando decisiones que nos llevan a la muerte, que nos llevan a un destino eterno lejos de Él. Jesús no es indiferente. Jesús quiere darnos vida y nos quiere dar vida eterna. Jesús nos quiere dar vida en abundancia. Jesús nos quiere dar de su espíritu. Jesús nos quiere dar esperanza. Imaginémonos a Jesús llorando por nosotros. Pero son lágrimas de amor y son lágrimas de, si tan solo supieras lo que yo te puedo dar. Como le dijo la mujer samaritana en el pozo, si tan solo supieras del agua que yo te puedo dar, tú me estarías pidiendo agua a mí. Estoy conmovido porque siento que hoy Jesús nos quiere decir: no perdamos más nuestra vida en lo que nos aleja de Él. Eso es muerte. ¿Cómo no nos va a conmover el corazón saber que Jesús lloró? Él podría decir: allá ellos, necios, cabrones, no me quieren a mí, salados. Pero no, Jesús siempre ha sido tan paciente, tan misericordioso. Siempre nos ha querido alcanzar. Versículo 38 dice: conmovido una vez más, ya vemos los personajes, Lázaro, Marta, María, llegamos al clímax. Jesús, conmovido una vez más, se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra y le dijo: quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Me encanta ver la humanidad de Marta. Al principio dijo: Señor, haz lo que tú le pidas al Padre, eso va a pasar. ¿Crees, Marta? ¿Crees esto? Sí, yo creo. Y luego es como: Jesús, ¿qué está haciendo? Si quita la piedra va a oler feo. Y seguro Jesús dijo: pero yo soy la resurrección y la vida, Marta, te pregunté si lo creías. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. No saquemos ese versículo de contexto. Lo que quiere decir es, ¿qué era creer en ese momento y la gloria de Dios? Creer era: yo soy la resurrección y la vida, y la gloria de Dios es, vea cómo puedo resucitar a alguien de entre los muertos. Todos quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quiten las vendas y dejen que se vaya. Lázaro, sal fuera. ¿Y qué pasó? El muerto salió. Por eso es que le digo que esta historia es como... Yo espero que hoy Dios esté soplando fe sobre su vida. Porque si después de esta historia usted decide endurecer su corazón y decir: eso es puro cuento, ya las consecuencias de su eternidad van a estar sobre su cabeza.
¿qué más necesitamos para creer? ¿Saben cuándo Jesús también gritó con todas sus fuerzas? Mateo 28:46, cuando estaba en la cruz. Dice así. Yo lo tengo. 27 creo que es. Sí, 28 es el último libro, ¿no? 27:46 dice, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza. Lo voy a decir nada más en español. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en este momento gritó con toda su fuerza para que Lázaro resucitara, para que Lázaro cobraba vida. Pero al final de su vida gritó con toda su fuerza cuando cargó en la cruz con todos los pecados de aquellos que él había comprado con su sangre. Y dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y saben por qué Jesús hizo eso? Para que nosotros podamos tener la misma esperanza que Lázaro tuvo. Si Jesús no hubiera ido a la cruz y no hubiera cargado con el castigo de nuestros pecados, el final de nuestra vida sería nuestra tumba. Pero porque Jesús en la cruz cargó con la ira de Dios y al tercer día resucitó, porque Jesús gritó con fuerza, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nosotros no tenemos que vivir como personas sin esperanza. Podemos confiar de que algún día nuestros cuerpos, es que parece como ficción, ¿verdad? Nuestros cuerpos se levantarán de la tumba. ¿Y cuál fue el desenlace de esta historia? Versículo 42, Jesús oró, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. ¿Para qué Jesús hizo todo esto? Para que crean que tú me enviaste. ¿Se cumplió eso? Versículo 45. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Si seguimos leyendo nos damos cuenta que luego se hizo un complot para matar a Jesús. Entonces, en toda narrativa hay personajes, hay sucesos, hay un clímax y hay un desenlace. El desenlace fue que Jesús hizo esto para que creyeran en él. Unos creyeron en él, otros no. La pregunta que simplemente el texto nos deja es, ¿de cuál vamos a ser nosotros? ¿Vamos a creer que Jesús es el Hijo de Dios? Y que ese ha sido el propósito de las señales pasadas. Lo que esta la greca que no habíamos visto es, vamos a creer que si pongo mi fe en Él, mi vida no va a acabar en la tumba. Que Él me va a levantar de entre los muertos, que me va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, y que pasaré la eternidad junto a Él. Esa es la decisión que el texto nos deja hoy.